Muchas veces los reclutadores queremos forzar un proceso con un candidato cuando no entendemos los reales motivadores del candidato. Ahí nos tendríamos que hacer una pregunta. ¿Hasta dónde llega el rol de Talent Acquisition, no? El otro día me pasó con un candidato que ingresó a trabajar en una compañía y me dijo, pero lo que me contaste no era así. Y yo, ¿cómo que no era así? Sí, porque esto, el home office no era así. Hablé con mi cliente y le dije, ¿qué pasó? Porque vos me contaste algo y no es esto. No, un malentendido, no te preocupes. A los 4 o 5 días le escribí de vuelta a mi candidato y le digo, ¿ya está? ¿Se resolvieron tus temas? Sí, se resolvió todo, Maxi. Si yo no tengo credibilidad en el mercado, no puedo reclutar. No me separes del acompañamiento del candidato, porque yo, conociendo la empresa y teniendo contacto finalmente con las personas que lo van a contratar, entiendo cuáles son los desafíos que pueden tener personas de nuevo ingreso. No hay ninguna empresa que te pueda asegurar de que te va a conseguir el trabajo, porque el trabajo te lo conseguís vos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, comunidad? ¡Qué gusto! La verdad es que contentísimos, porque ya vamos por bastantes capítulos de talentos. Estamos bien contentos. Hemos tenido, la verdad, muchas visualizaciones y todo es gracias a ustedes. Gracias por seguirnos, por seguir nuestro contenido. Ya sabes que aquí estamos en el mundo de recursos humanos y nuestro foco es que tú tengas todas esas herramientas que requieres para tu desarrollo profesional. Y el día de hoy le damos las gracias, la verdad, a Máximo, que nos aceptó la invitación de venir a Talentos. ¿Cómo estás, Máximo? Un gusto, Liz. Muchísimas gracias por la invitación. Muy orgulloso de estar acá. Sí, muy contentos, porque la verdad le decía, tú eres Máximo y no tu rol, ¿no? Exacto, sí. Es lo más importante, el humano y no el recurso. Sí, creo que es muy interesante el formato que tienen acá en este podcast porque habla del humano, digamos, ¿no? La persona. No estamos hablando tanto por ahí de del rol que uno desempeña en la sociedad, digamos, sino de quién es y qué trata de imponer o imponer de impronta dentro del trabajo, ¿no? Claro, y sobre todo que estamos en un mundo de recursos humanos y finalmente en algún momento de la vida, todos, podremos dejar cambiar o transformar ese rol que tenemos, pero la persona sigue siendo la persona. Totalmente. Yo digo que el profesional es como un cartel, ¿no? Un cartel de la carretera. Si pasa el viento y no tiene buen sostén de atrás, se va a caer y se va a volar, digamos. Y hay un montón de cosas que están detrás de la persona o del profesional que uno desconoce o realmente no toma en cuenta y forman parte totalmente para entender y de la vida cotidiana de la persona. Es correcto, y por eso invitamos a todo tipo de talentos, y el día de hoy vamos a hablar sobre temas de selección y reclutamiento de personal, que este es un tema súper importante. Ha cambiado mucho, ¿estás de acuerdo, Máximo? Toda la forma en que veníamos reclutando. Sí, la verdad que hacíamos reclutamiento antes de la pandemia, al día de hoy ha cambiado y se ha dado vuelta totalmente. Totalmente. Me acuerdo cuando trabajaba en consultora y hacíamos entrevistas presenciales, digamos, 5 o 6 entrevistas presenciales por día. Y ahora estamos haciendo entrevistas de a 10 por día y la verdad que es una locura, pero sí, o sea, el mundo se ha agilizado mucho más, la rapidez de las entrevistas, el mercado es mucho más competitivo, entonces la tecnología nos ha ayudado un montón a acelerar estos tiempos, ¿no? Es correcto, y queremos conocerte, Máximo. Cuéntanos cómo llegas a México, tu desarrollo profesional, qué hacías en Argentina, ¿no? Es donde naciste. Exactamente, yo soy argentino, hace 4 años en México, hoy saqué mi residencia permanente, Bravo. Así que ya estoy feliz. A ver, yo soy en realidad financiero de profesión, empecé trabajando en contabilidad, en cobranzas, y allá en el 2017 me llamaron de una consultora y me dijeron, necesitamos a alguien que nos ayude a reclutar perfiles de finanzas. Y ahí empecé a trabajar reclutando perfiles de finanzas. Y hay algo en mi corazón que dijo, es este tu lugar, digamos. Conecté mucho con el propósito de cambiar la vida de la gente realmente, con esta posibilidad de ayudar a alguien, ¿no? En reclutamiento creo que es una de las áreas que más exposure tiene hacia la sociedad y una palabra puede definir la carrera de una persona, digamos. Tanto si lo contratamos o no lo contratamos, es así. Estuve trabajando 4 años ahí, después me salió la oportunidad de venirme a trabajar a México y bueno, finalizada la pandemia y dije vamos a probar nuevas aventuras, así que llegué acá a México hace 4 años y así estoy, hace 4 años acá trabajando siempre en reclutamiento de personal y bueno, explorando diferentes mercados. Estuve trabajando para México, estuve trabajando para Latinoamérica, estuve trabajando para Estados Unidos y bueno, ahora también otra vez para México, digamos. Pero interesante, imagínense, tu corazón es de finanzas, pero de repente te das cuenta que tu propósito es otro. Totalmente. Claramente tenía una misión más social en mi vida, digamos, ¿no? Me he dado cuenta que un poco la pasión que tengo o el propósito de vida que tengo es ayudar a la gente, digamos, ¿no? Sentirme útil, sentirme que puedo brindarle un consejo a alguien que por ahí está desahuciado.
A ver, trabajar en reclutamiento te volvés consejero, psicólogo, mentor, coach, te volvés un montón de roles Claro. en el día a día. Hay mucha gente muy, muy entristecida por no encontrar empleo y por ahí con una palabra o un consejo me ha pasado que después de 6, 7 meses me escriben y me dicen, porque me dijiste tal cosa en una llamada telefónica, hoy en día tengo trabajo. Y yo la verdad te das cuenta del impacto que tiene esto, ¿no? En la sociedad. Entonces, nada, la verdad que cada vez que alguien encuentra trabajo gracias a mí, o con mi asesoramiento me ayuda, la verdad que a mí me es la felicidad más grande que puedo encontrar. Sí, y de verdad, ¿qué pasa? A veces no estamos ni siquiera preparados para buscar empleo, ¿no? Totalmente, totalmente. Me encuentro un montón de gente que hoy en día por ahí estuvo hace 15 años en una empresa o 20 años en una empresa y salen al mercado laboral, no pueden pagarse un programa de outplacement o la compañía no le da un programa de outplacement y tienen que salir a buscar en un mundo totalmente digitalizado, donde existe LinkedIn que antes no existía, donde su currículum era una carta física que mandaban adentro de la oficina y que tenía que ir oficina por oficina enviando el currículum impreso. Y hoy en día, con la masividad, digamos, con los mails, programación de mails, presentación, la verdad que necesitan ese consejo. Ayer me pasó que justamente vi uno y dije, hoy voy a hacer mi buena acción del día, voy a llamarlo. Y la persona lo tomó súper bien. ¿Por qué? Porque hace 22 años que estaba en un área muy específica de una compañía y necesitaba un consejo, alguien que lo guíe. Y me decía, estoy muy triste, no puedo conseguir trabajo. Y la verdad que eso es espectacular, digamos, ¿no? Claro que sí, porque de hecho ese es nuestro rol. O sea, independientemente que te toque estar como, vamos a llamarle reclutador o seleccionador, en algún momento tú también vas a buscar trabajo. O sea, y ahí es donde empatizas, ¿no? Es muy raro eso porque yo me he dado cuenta que hablamos mucho de los candidatos que buscan trabajo, pero nunca hablamos de la gente de recursos humanos que busca trabajo. Y hoy hay un montón de gente de recursos humanos que busca trabajo y le es muy difícil encontrar trabajo. ¿Por qué? Porque saben cómo lo van a evaluar, saben quién está del otro lado de la mesa, saben qué están midiendo. Entonces es cómo te mostrás como persona para que te elijan como persona. Porque en recursos humanos implica mucho tus valores, digamos, ¿no? De cómo vas a tratar al personal. Ahora hay posiciones más hard como compensaciones, que tienen más relacionamiento con las finanzas, por ahí son más técnicas, pero otras como un HRBP, por ejemplo, habla mucho de cómo sos como persona y cómo te relacionás con los demás y cómo te acercás a los demás. Entonces sí, la verdad que la gente de recursos humanos es la que más le cuesta conseguir trabajo muchas veces. Sí, es verdad. Y les voy a decir por qué. Porque nosotros cuando sabemos, lo voy a platicar, un amigo muy cercano hace poco estaba buscando una posición de dirección. Ya había pasado todo el proceso. Me avisa que me van a llamar para pedir referencias. Nunca llegó la llamada. La verdad se me hizo raro. Y él dice, no me voy a hacer historias, pero interesante porque cuando le llaman, supongo, a la empresa donde trabajó muchos años, después de eso la reclutadora le dice, se detuvo la vacante, ya no va a seguir. Todos los de recursos humanos, yo creo que todos sabemos que eso ya se cayó. O sea, ya no lo van a seleccionar a él o a ella. ¿Estás de acuerdo? Totalmente, y hay un mundo de referencias, ¿no? Cuando uno hace recursos humanos y hace networking y se relaciona con el mercado, muchas veces las referencias personales ya dejan de servir, pero es muy importante que el seleccionador también haga networking para conseguir referencia a esos perfiles, ¿no? O también para achicar los tiempos de contratación, haciendo networking no solo en recursos humanos, sino haciendo conexión con otros grupos, pueden ser de finanzas, pueden ser grupos de la industria de IT, digamos, ¿no? Eso te ayuda un montón a encontrar referencias, pero también recibir referidos. Y eso te ayuda un montón y sí, el tema de las contrataciones de recursos humanos, te digo, es un tema de que es muy difícil por el hecho de que también gente muy de confianza, porque el CEO que elige a su director de recursos humanos tiene que ser alguien que sepa y que realmente confíe en él de que va a tratar bien a su equipo y que va a generar ese engagement y esa cohesión con el grupo, ¿no? Así es. De hecho, nosotros sabemos tanto cómo está tras bambalinas todo el proceso que identificamos cuando a lo mejor una mueca del reclutador o algo no le checó o alguna cosa y ya nosotros somos muy, pues, perceptivos, puede ser, de qué está pasando con la vacante, ¿no? Totalmente, pero nunca hay que
desviarse de que el reclutador también es una persona y que cuando uno está en una call, si vos no sacaste las notificaciones de los mails o las notificaciones de Teams, por ejemplo, de que te mandaron un mensajito, Slack, lo que sea, por ejemplo, puedo estar haciéndote una entrevista a ti, pero me sale un mensaje de que el hiring manager decidió no avanzar con el candidato que vos pensabas que era el mejor. Entonces, por ahí la mueca es de decepción, pero por el proceso, no por ti, digamos, ¿no? Sí, es muy importante también el respeto que hay hacia la otra persona del otro lado de la cámara, porque esa persona muchas veces también está con el hijo en la casa, con la abuela en la casa, y es muy difícil. Entonces uno tiene que tratar de ponerse una burbuja y entender la parte técnica y entender quién es él como persona, más allá de los ruidos, de las distracciones que pueda haber. Y obviamente siempre recomiendo apagar las notificaciones de Teams, porque si no, te vas a generar ese problema de tus caras van a ser malas o buenas. No adecuadas, estás en No adecuadas, de exactamente. selección Sí. Y no tiene nada que ver con el candidato. Ujú. Y algo bien interesante es eso, cuando estamos nosotros del otro lado, o sea, RH buscando empleo, Sí. ¿cuál sería lo más importante que RH debería de tomar en cuenta cuando está del otro lado de la moneda? Y muchas veces nos tocó ser a nosotros los evaluadores, ¿no? Totalmente, totalmente. Creo que lo más importante es mostrarse como uno es. Si vos forzás una imagen para una empresa, ya hay una desconexión total, porque puede ser la mejor empresa del mundo, etcétera, pero no tenés que dejar de ser tú, porque al fin y al cabo, en el día a día vas a mostrarte como eres tú, digamos, ¿no? Entonces, es muy importante en esto ser uno. Siempre recomiendo ser uno y ser transparente. Si no se da esa oportunidad es porque no se da, digamos, ¿no? Hay muchas veces muchos factores que juegan, por ejemplo, si hace mucho tiempo no tenés trabajo, etcétera, y que Claro. tratás de conseguir el trabajo, ¿no? No es lo mismo agradar que tratar de encajar por la fuerza, digamos, ¿no? Otra cosa es ser muy claro y que tu discurso sea muy coherente con las cosas que decís. A mí muchas veces me pasa que entrevistando candidatos le hago una pregunta al principio y mi test es hacerle una pregunta que se relacione con la pregunta al principio para ver si es coherente y me está diciendo la verdad o solo estar tratando de responder el speech que tenía preparado, ¿no? Entonces es muy importante mantener una coherencia de lo que decimos al inicio de la entrevista y al final de la entrevista. Entonces eso te va a dar una cohesión y le vas a dar una información clara al reclutador de lo que estás buscando, de lo que hiciste en tus experiencias profesionales. Y también ser muy metodológico, ¿no? Plantea un problema, mostrar las circunstancias en las que estaba ese problema, cómo lo resolviste y qué solución brindaste, digamos, ¿no? Y cómo eso lo mediste en el tiempo. Eso también es muy importante, casos de uso, ¿no? Es muy importante mostrar Interesante. qué se hizo en las experiencias y cómo se resolvieron esos obstáculos o cómo se armó una estructura, etcétera. Sí, ese es un tema y un tip bien importante, porque les voy a decir una cosa. Algo que normalmente sucede, hay gente que se descoce y habla demasiado y que no necesariamente está dando información de valor para el reclutador, y otros que es muy binario, sí, no, bueno, malo. O sea, también hay como tips para que la gente focalice su comunicación hacia lo más importante que hizo o hace. Es muy interesante lo que decís porque hay mucha gente que se sobrevende y se nota un montón, digamos, ¿no? Entonces, yo ahí lo que recomiendo es, si te hacen una pregunta abierta de explícame tu experiencia profesional, es devolverle con una pregunta. ¿Por dónde querés que empiece? ¿Querés que te cuente del principio o querés que te cuente desde los últimos 10 Está años? buenísimo. Siempre yo le recomiendo a mis candidatos que hablen de los últimos 10 años, porque el mundo hace 10 años no era nada parecido al mundo del día de hoy. Entonces, si vos me explicás lo que hacías en el 72, está perfecto. Entiendo lo que Claro. quiere decir, pero no me sirve para lo que estoy implementando hoy en día o lo que necesito hoy en día. Entonces, los últimos 10 años o últimas 3 experiencias laborales, para decirlo, ¿no? Nunca superando los 15 años. Claro. Y después, cuando ya hablaste, tenés que mirar el relojito ahí de la compu. Si ya hablaste más de 5 minutos, haz una pregunta. ¿Querés indagar en algo más? ¿Te interesaría que profundice en eso? Porque si vos hablas 15 minutos, el hiring manager se va a aburrir y yo voy a estar diciendo por qué estoy escuchando hace 15 minutos a esta persona, cuando lo que me interesa es que me cuente por qué sabe de esta parte técnica, digamos, ¿no? Entonces, tomate el tiempo. Si hablaste más de 5 minutos, corta y pregunta, ¿te gustaría que profundice alguna cosa más? ¿O hay algo de lo que escuchaste que no te quedó claro? Y ese intercambio, esa Eso está muy charla, bueno, claro. totalmente, esa charla, las mejores entrevistas son las entrevistas que parecen un café.
en que vos te sentás, charlas con la otra persona. ¿Por qué? Porque son pares, son Así profesionales es. de igual a igual. Entonces, si es vos preguntas y yo respondo, es un cuestionario. Esto es una entrevista. Charlemos de par a par. Acá somos los mismos. Entonces, esas son las mejores entrevistas. Y fíjense qué interesante. Nunca me había tocado escuchar a alguien que está seleccionando diciendo, sí puedes preguntar, indagar, parar, y qué tiempo también el reclutador te da como para exponer ese punto en particular que está preguntando, ¿no? Generalmente la estructura de una entrevista es presentás la compañía como reclutador, le das el espacio al candidato para que se muestre, etcétera, y al final después ya comentás del proyecto o de la posición, y ahí está la pregunta clave. ¿Tenés alguna pregunta? Muchas veces los reclutadores lo hacemos a propósito eso. Claro. ¿Por qué? Porque muestra interés, muestra hambre de la persona por ingresar a la compañía, por estudiar a la compañía, digamos, ¿no? Por haber estudiado a la compañía antes de la empresa. Entonces, mucha gente te pregunta directamente, ay, ¿cuánto me van a pagar? Y ahí yo ya me doy cuenta que el motivador es otro, no importa qué compañía, sino es cuánto te vamos a pagar, por Claro, ejemplo. claro, el motivador es económico. Eso es un tip. Cuando termine la entrevista, siempre hace preguntas. ¿Cómo son las etapas del proceso? ¿Cómo es un día a día dentro de la posición? ¿Cuáles son los retos que se espera para esta posición en los próximos 3 meses? Son típicas preguntas que puedes hacer, generales, para cualquier tipo de proceso. Ok, ¿cómo bajar el nervio cuando los ves muy nerviosos? Que llegan, hay gente que verdaderamente le cuesta, es un desafío una entrevista. Totalmente, hay gente que se pone muy nerviosa y estoy totalmente de acuerdo de eso. Yo trato de usar mucho el humor, trato de... Hay perfiles que recluto que no soy un especialista, ¿no? Perfiles de IT muy técnicos, por ejemplo. Entonces, si me empieza a hablar, le digo, bueno, contame esto porque yo no lo sé, así que contame qué significa esto que me está diciendo. Y ahí es cuando la persona entra más en confianza y se empieza a relajar. Y si lo ves muy nervioso, una vez una persona me transpiraba, le dije, calmate, anda a buscar un vaso de agua, volvé y seguimos con la entrevista. Y hay otras veces que, no sé, por ejemplo, si no preparan el espacio de trabajo, también ellos van a estar muy nerviosos. Por ejemplo, gente que te atiende manejando con cámara. Es decir, no, prefiero que nos entrevistemos, sentate en una mesa y lo charlamos, digamos, o estacioná. Y hay, pero totalmente, ¿eh? Pero de repente está el que trabaja todo el día, no le dan un solo día home office y la única entrevista que puede hacer es al mediodía. Bueno, atendé en el auto, no hay problema. Estacionado, por favor, porque si no vas a chocar. Pero apenas se prende la cámara, decime, estoy en el auto porque no tengo otro lugar para la entrevista, te pido disculpas. Y me ha pasado hasta entrevistar a una señora que le tiraba la pelota al perrito porque ladraba todo el tiempo. Pero me pidió disculpas, me cayó bárbaro. Así que la persona esa la pasé también con el hiring manager, digamos. Pero sí, o sea, creo que los nervios es algo que te puede pasar, es algo que tenés que practicar. Y muchas veces es practicar la entrevista o estudiar sobre la compañía para sentirte más en confianza y saber qué es lo que está buscando la compañía, ¿no? Claro, a diferencia de lo que se cree, ¿no? Antes, y te lo digo porque yo llevo 30 años también entrevistando, a lo mejor las personas no se preparaban para una entrevista. Hoy se tienen que preparar. Que se tienen que preparar porque antes vos elegías un trabajo y era un trabajo de larga duración. Hoy hay muchas posiciones que vos elegís una posición, pero sabés que vas a estar ahí 6, 7 meses, o departamento, ¿no? Donde los candidatos saben que van a estar 6, 7 meses y después van a cambiar. Y eso también enriquece mucho su perfil, perfiles de IT, por ejemplo, ¿no? Que tienen un montón de rotación. Y, y la verdad que sí, antes uno no se preparaba porque no estudiaba tanto la compañía. Hoy las compañías son mucho más selectivas, mucho más piquis en lo que buscan, pero los candidatos también. Los candidatos hoy Sí, eligen claro. a dónde ir. Ojo. Entonces, hoy llamás a candidatos que no te eligen por quién sos, sino te eligen por lo que ven o lo que estudian de las compañías, ¿no? Compañías con un montón de responsabilidad social, hoy mucha compañía que cuida el medio ambiente, mucha compañía que vela un montón por las personas, ¿no? Que ofrece un montón de beneficios de mental health. Hoy la salud mental, por ejemplo, es algo muy preponderante. Entonces, ya dejó de ser la compañía marca, porque hoy en internet me meto en YouTube y ya tengo opiniones de esta compañía, de quién trabajaron ahí y lo que me dicen, digamos, ¿no? Y esta parte es interesante. Al prepararte para la entrevista, ¿qué recomendarías por ejemplo, no sé, cuando es confidencial y que no necesariamente sabes, ¿no?
qué empresa te está buscando, cómo a lo mejor tener algún tipo de tips para más o menos entender el rubro, el puesto que están buscando. Es una excelente pregunta. Siempre tienen que pasar un job description o cuando el reclutador te llama para ofrecerte una Así es. posición, te puede decir, te quiero conocer, pero no te puedo contar nada, absolutamente nada. Son muy contados los casos en ese caso, y si no te dice, mira, estamos buscando este tipo de perfil, pero no te puedo decir qué compañía es. Eso pasa mucho con las consultoras, por ejemplo. Entonces, lo que ahí recomiendo es preparar 3 casos de uso dentro de las experiencias laborales que tuviste y una breve explicación o eslogan de lo que hiciste en esa empresa. Fui el director financiero de esta empresa y me dediqué a generar reportes para tal país y tal otro país, consolidar la información de talos otros. Me pasó una vez, me pasó otra vez y me pasó otra vez otro tercer caso y lo resolví de estas maneras. Tenía interacción con Estados Unidos, por ejemplo, para hablar inglés. Pero siempre recomiendo eso, es un eslogan de lo que hiciste y 3 casos de usos o 3 logros que hayas hecho. Eso te da un montón de seniority cuando hablas dentro de las reuniones, de las entrevistas. Estos tips para personas que llevan mucho tiempo, lo que decíamos, no contrataron o la empresa no apoya para un proceso de outplacement, simplemente la persona tenía 30 años trabajando, sale de la corporación, se encuentra en un mundo totalmente diferente en el proceso de selección. ¿Cuál sería para retomar su, vamos a llamar, su entendimiento o la competencia de búsqueda de empleo? Mira, yo lo que recomiendo ahí es que sepan que el trabajo lo va a conseguir uno. Entonces, todas estas empresas que por ahí ofrecen este tipo de consejería, de te armo el currículum, etcétera, está bueno para la parte más física de armar el currículum. Ahora, no hay ninguna empresa que te pueda asegurar de que te va a conseguir el trabajo, porque el trabajo te lo conseguís vos. El trabajo no te lo consigue ni el reclutador, ni el consultor, ni el director financiero amigo, porque en la entrevista vas a estar vos hablando. Y si vos no te desempeñás bien, entonces lo más importante es trabajar en uno. Si hace muchos años estás trabajando en una empresa y no sabes cómo hacer entrevista o cómo estar en la entrevista, lo más importante es trabajar contigo. Entonces puedes trabajar con un coach, con un mentor que te ayude a superar esos obstáculos o esos nervios que te da estar en una entrevista. Pero sí, yo recomendaría eso y no irse buscando los atajos de le pago a tal consultor para que me consiga trabajo. Nadie te va a conseguir un trabajo. Eso es sí, de hecho, hay empresas que en teoría te buscan empleo, pero es imposible eso. Es imposible porque el que está en la reunión sos vos y el hiring manager. O sea, yo doy un taller de empleabilidad, digamos, a diferentes personas que se van, digamos, y les enseño a usar las redes, les enseño a armar un currículum, les enseño cómo hacer un discurso corporativo para que se puedan ordenar. Una de las sesiones que tengo, por ejemplo, es contame todo lo que haces. Todo lo que haces. Y en la segunda sesión es, ahora contámelo ordenado, digamos, Ok, ¿no? Y lo ayudo a ordenar su discurso. Entonces, de esa manera, estas personas pueden mejorar un montón cómo se explayan, cómo explican su experiencia profesional, porque a veces quieren contar todo por el sobreinterés en esa empresa y terminan fracasando. Entonces es trabajar por qué querés contar esto, por qué querés contar lo otro. Y a veces no estás contando esto y es súper importante para las empresas esto, ¿no? así es. Entonces, no sé, no contás de que hablaste inglés y que hablas inglés y que siempre trabajaste en una compañía nacional. Eso es súper importante y que digas, yo hablo inglés, me manejo súper bien en inglés, porque a veces si trabajaste hace 20 años en una compañía nacional, el reclutador va a pensar que no sabes. Entonces, es importantísimo esto de trabajar y ayudar a la persona, pensar como mentor o coach, digamos, ayudar a la otra persona a que él se gane la entrevista. Yo digo, el trabajo te lo conseguís vos. Siempre digo lo mismo Es verdad. cuando les ofrezco este taller hay una frase que pongo en la presentación y pongo, yo no te voy a conseguir trabajo, el trabajo te lo conseguís vos. Así, o tú. pero, Claro, por pero sí, supuesto. Sí, porque de repente, y pasa, en LinkedIn te escriben y te dicen, oye, ¿me puedes ayudar a conseguir empleo? ¿Cuánto cobras? Y siempre digo, no, nadie te puede ayudar a conseguir empleo. Te voy a lo mejor ofrecer vacantes que existen, pero el que realmente va a pasar el proceso eres tú. y mira, te voy a ser sincero, y esto va a quedar como un tip también. Armar tu currículum, hoy hay inteligencia artificial que te lo arma solo. Y te lo va a armar, vos le pones la información, en ChatGPT puedes poner toda tu información de carrera, te lo va a armar en un formato y puedes entrar a otra inteligencia artificial en una página web gratuita donde puedes armar tu currículum y no necesitas de nadie que te ayude a hacerlo. Así es.
y con el formato de ATS para que la inteligencia artificial lea las palabras clave. Puedes poner en ChatGPT cuáles son las palabras más clave que usan para este tipo de Para ese tipo de posiciones, puesto, claro, para ese tipo de claro, puesto. claro. Entonces, al final está en uno, ¿no? Querer salir. Si vos estás sentado en tu cama, tirado, y lamentándote que perdiste el trabajo, no vas a conseguir trabajo. Salí, hacé networking, anda a eventos, relacionate con ex profesionales que hayan trabajado con vos y estén en otras compañías. Muchas veces pasa con las posiciones senior, ¿no? No, no quiero que vean que estoy buscando trabajo. Bueno, andá y juntate con tu ex compañero que ahora está como director en otra compañía, invítalo a tomar un café, vos que tenés el tiempo, acomódate el tiempo de él. Y creo que el tema de las relaciones hoy en día es mucho más importante que la lista interminable de 400 currículums que te llegan en una vacante. Sí, fíjate que he visto casos de gente senior que tiene un buen puesto en una empresa transnacional o grande, tal. De repente pierde el trabajo, se coloca y pierde el trabajo, se coloca y pierde el trabajo, se coloca y pierde el trabajo. De repente esta, es que las empresas ya no contratan, no es la estabilidad. Muchas veces tienes que hacer una autocrítica. ¿Qué opinas de eso? Totalmente, creo que hay que hacer una autocrítica, pero también hay que entender el impacto cultural que tiene esa persona a empezar en una nueva empresa, ¿no? Después de 15 años estar viviendo los mismos valores, la misma cultura, estar siempre viviendo en un mismo entorno, empezar en una empresa donde es una startup, por ejemplo, que es muy diferente a las empresas Claro. ya institucionalizadas, digamos. Hay que trabajar mucho con esas personas desde el punto de vista del área de talent acquisition, digamos, ¿no? O sea, vos tenés que ingresar, pero también tenés que ayudar a esta persona a conseguir el trabajo, pero también hablar con el hiring manager y decirle, él va a tener un impacto cultural muy fuerte cuando entra a la organización, porque hay nueva forma de trabajo, nueva manera de hacer las cosas, nueva forma de hablar con el que está al lado, digamos, hoy el trabajo es remoto y él siempre fue a la oficina y se dio la mano con el jefe o se dio la mano con el que vendía el café, digamos, ¿no? Y ahora no conoce a nadie, está sentado en una silla, no tiene amigos, no tiene no conoce a nadie, entonces hay que ayudarlo a integrarse, digamos, ¿no? Porque muchas veces dicen, sí, vamos a ayudar, siempre salen estas campañas de ayudar a gente de talento, de muchos años de experiencia, digamos, y, y realmente no invierten las compañías en generar un programa de coaching o un onboarding para integrar a esas personas, ¿no? Que está bien, tienen 60, 64 años, ya están en los finales de su carrera profesional, digamos, pero hay que ayudarlos, hay que integrarlos a los departamentos, porque ese señor va a estar trabajando con un chico de 20 años que le va a hablar de Machine Learning y de Python y de Java y JavaScript, no sé, y esa persona nunca lo escuchó por ahí. ¿Por qué? Porque hace 20 años trabajaba en la misma una institución de gobierno que muchas veces no manejan ese tipo de tecnologías, ¿no? Entonces, nada, creo que hoy en día a nivel cultural hay que ser muy cuidadoso de estas personas cuando ingresan a las organizaciones para integrarlas y hacerles un tipo de mentoring o coaching. Ahora están los buddies o buddies, Sí, o digamos, sea, ¿no? sí, del shadowing, ¿no? Que aparece por Shadowing. acompañado, sí. Y después también está el área de los HRBPs o el área de recursos humanos que puede hacer encuestas. Bueno, ingresaste hoy, te doy el onboarding, al mes te hago otra encuesta, cómo estás, qué te falta, qué necesitas. A los 3 meses, cómo te fue tu experiencia de onboarding estos primeros 3 meses, cómo te sentís. Y hasta podemos tomar indicadores de NPS, de cómo nuestros onboardings, de cómo es nuestro engagement los primeros meses en la compañía. Y hay compañías que lo hacen al inicio, al mes, a los 3 meses y al año. Claro. Y así también viene la rotación, ¿no? Obviamente, new hirings. Fíjate que yo me dedico al reclutamiento, que no es mi especialidad, pero ojo, no me niego a reclutar. Y de repente hay clientes que me dicen, pues reclútame la vacante. ¿Saben cuál ha sido uno de los temas bien interesantes que ha logrado estabilidad para mi candidato? Y hablo de mi candidato porque tú vas a tener que pagar la garantía si no funciona tu candidato. He creado unas bitácoras Ok. por semana, hasta 90 días. Y yo le digo al cliente, a la empresa, déjame acompañar al candidato. No me separes del acompañamiento del candidato porque yo conociendo la empresa y teniendo contacto finalmente con las personas que lo van a contratar, entiendo cuáles son los desafíos que pueden tener personas de nuevo ingreso. El hecho de acompañarlos garantiza que por un lado yo soy coach,
Entonces voy a acompañar al candidato preguntándole cómo se ha vinculado, qué ha hecho distinto. De hecho, le ponemos tareas específicas cada semana. Eso permite que vaya teniendo un norte, además de que me permite también tener la relación con el cliente directo y ayuda mucho se lo digo a Juan para que lo escuche Pedro, y eso ayuda a que el candidato entienda cuáles son los desafíos que él tiene a nivel de cultura, pero además la vinculación con el cliente es mucho más fácil. ¿Qué creen? Que sí disminuye la rotación. Es que ahí nos tendríamos que hacer una pregunta. ¿Hasta dónde llega el rol de Talent Acquisition, no? ¿Llega hasta que ingresaste los documentos del candidato en el sistema y se acabó? Que Dios lo persinas y que Dios lo ampare. Exactamente, ¿no? Porque ya aceptó la propuesta. Si soy consultor, entró en la empresa, cobré y se acabó. Me facturo y adiós. O entró en el área que nunca lograba cubrir la vacante y alguien me aceptó, entonces ya está, no le pregunto nada más. Y eso es horrible, digamos, ¿no? Yo tengo algo, ¿cómo decir? Una actividad posterior de postventas, vamos a decirle. Claro, de postventa, claro. Cuando trabajaba como consultor al mes lo llamaba a mi candidato y le preguntaba, bueno, ¿cómo te recibieron? Contame, ¿era verdad lo que me contaban a mí, el cliente? Y a mí me ayudaba obviamente para entender nuevos perfiles que le presentaba el cliente, a ver si le había, si tenía que mejorar algunas habilidades o algunas competencias de los candidatos que le presentaba a mi cliente, pero también entender a esa persona si realmente le había puesto en un buen lugar o tenía que realmente, porque mi palabra vale un montón. El otro día me pasó con un candidato que ingresó a trabajar en una compañía y me dijo, pero lo que me contaste no era así. Y yo, ¿cómo que no era así? Sí, porque esto del home office no era así y esto del estacionamiento no era así. Wow. Al día siguiente me metí, hablé con mi cliente y le dije, ¿qué es esto del home office? ¿Qué pasó? Porque vos me contaste algo y no es esto. No, hubo un malentendido, no te preocupes. Y estacionamiento, no te preocupes. A los 4 o 5 días le escribí de vuelta a mi candidato y le digo, ¿ya está? ¿Se resolvieron tus temas? Sí, se resolvió todo, Maxi. Todo bien ahora. Claro. Pero bueno, porque mi palabra vale. Yo no puedo estar... nosotros estamos muy expuestos con Talent Acquisition, ¿no? Con el reclutamiento. Entonces, si yo no tengo credibilidad en el mercado, no puedo reclutar. Porque todos van a decir, no vayas a trabajar con tal empresa o no vayas a trabajar con tal consultor porque te vende cual gato por liebre, como decimos en Argentina, sí, te vende humo. Y qué feo que alguien venga y te diga, lo que me dijiste era todo mentira, Maxi. Sí, claro. Y les voy a decir una cosa, gracias a un cliente que me dijo, esta vacante la hemos reclutado 8 veces en un periodo de 20 años. Dije, 8 personas pasaron por aquí y no son la persona adecuada. Le dije, no creo que sea el proceso de selección, creo que es la vinculación a la posición, o sea, el onboarding. Totalmente, y cuando te dicen ya entrevistamos a 40 candidatos para esta posición. Y nadie queda, ninguno es bueno. Yo le dije a mi cliente, déjame hacer algo distinto para obtener resultados diferentes. Déjame acompañarlo como coach. ¿Segura? ¿Vas a perder tiempo? No, estoy ganando un cliente. Totalmente, y a veces también uno no conoce al candidato en profundidad. Uno tiene 1 hora para entrevistar a un candidato, pero el candidato es toda una bola de una vida, ¿no? Digamos. Claro. Entonces, en 1 hora vos no conocés a la persona que tenés atrás de la cámara, digamos. Entonces, yo lo que ahí digo es, el candidato elige en la empresa y el candidato se consigue su trabajo. Si a él no le interesa, yo siempre llamo después de la primera entrevista, ¿te interesa seguir en el proceso o no te interesa? Porque hay candidatos que te dicen, la verdad, no me interesaba. Me parecía que era otra cosa y no me interesa. Y yo con la honestidad me manejo muy bien, digamos, ¿no? Por supuesto. Entonces, para mí es súper importante mantener transparencia, por sobre todo en los procesos de selección. Y había búsquedas y había clientes en los que trabajaba en consultoría que eran muy difíciles. Había clientes que te decían, yo lo cito a las 4 de la tarde para empezar la entrevista a las 7 para ver cómo reacciona durante 3 horas sentado en el sillón esperándome. Por ejemplo. Sí pasa. Sí pasa eso. ¿Pero qué hago? Entonces yo hablo con el candidato y le digo, esta es una empresa muy tradicional, una empresa que tiene toda su historia y este candidato, te van a hacer esto seguramente. Entonces, no te sientas mal, va a pasar, pero porque el líder de la compañía es una persona que es muy tradicionalista. Andá a escuchar la propuesta y cuando salga la entrevista me llamás y me decís si querés continuar. Y así terminé colocando gente que por ahí ni yo pensaba que iban a aceptar esa posición. ¿Por qué? Porque yo en 1 hora no los conozco. Vos no sabés qué le pasa a la persona atrás. No sabés si es un salto salarial enorme. No sabés si la persona está sufriendo algún tipo de
de inconvenientes en su trabajo actual. Puede ser cualquier tipo, no sé, acoso, o puede ser algún tipo de Claro. problema con su jefe, o puede ser algún tipo de malversación de fondos que detectó y no quiere estar involucrado en eso porque le hacen poner la firma, por ejemplo, en finanzas pasado un montón. Entonces, la gente muchas veces dice, bueno, esto tengo la resiliencia para aceptarlo y apuesto a futuro, digamos, ¿no? Y, hay que ser muy honesto con el candidato de lo que le dices. Él elige la empresa, vos no elegís la empresa, vos le presentás una oportunidad. Si él la quiere tomar, la tomará, y si no, ya tendrás que ir a buscar otro, digamos, pero ese candidato te va a venir a buscar porque vos fuiste honesto con él. Y ese candidato te puede algún día llamar para que lo ayudes con un proceso de selección cuando sea el presidente de su propia compañía. ¿Qué pasa cuando un candidato te dice, oye, ya tengo esta oferta, no me encanta, pero pues, ¿qué se le recomienda a un candidato cuando dice, no me encanta, pero pues voy a aceptar? Ahí es muy interesante porque hay que ver los motivadores. Muchas veces los reclutadores queremos forzar un proceso con un Sí, es verdad. candidato cuando no entendemos los reales motivadores del candidato, digamos, ¿no? Entonces, yo siempre le cuento esto a la gente que tengo a mi cargo, digamos, y le digo, el candidato te va a decir en la primera entrevista lo que quiere. Es la primera entrevista lo más frío y te va a decir, quiero esto, esto y esto. El ABC, quiero salario mejor, quiero que esté cerca de casa y quiero trabajar en esta parte o quiero ser líder en 2 años, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando termina el proceso de elección y vos presentás la oferta y lo ves ahí dubitativo, le decís, mira, vos en la primera entrevista me dijiste que querías un salario mejor, yo te estoy ofreciendo un 15% de Claro. incremento, no estás cerca de casa, pero la posición que tenés es una posición con un montón más de exposure de lo que me contaste vos, y eso te da el potencial para que en 2 años vos puedas crecer a una posición de liderazgo que estabas buscando. Es entender el motivador y hacer ese clic con lo que él necesita y con lo que la compañía le puede ofrecer. Repito, siendo honestos, digamos, ¿no? Si el candidato de repente te dice, no, Maxi, lo que más me importa a mí es que estoy a 2 horas de viaje de mi casa, bueno, déjame volver a ver si puedo hablar con el hiring manager y podemos contemplar algún tipo de home office, ¿no? O sea, siempre es muy importante entender los motivadores de la persona, porque eso es lo que va a generar engagement con la compañía también. Correcto. Y de hecho yo sí he recomendado a candidatos, no firmes, no te contrates. Es que siento que, le digo, si tú sientes que esa cultura no va a ser para ti, vas a entrar y vas a salir. Totalmente, vos sos como un consejero. O sea, no le puedes decir a la persona que no ingrese, no le puedes decir a la persona que no ingrese. Vos le ponés las cartas en la mesa y esa persona decide jugar el juego o no jugar el juego. Digamos, ¿no? Nosotros presentamos oportunidades. Claro. Pasa mucho en las compañías, ya en equipos de reclutamiento, que te dicen, no, porque reclutamiento siempre me contrata gente que se va a los 3 meses. Siempre dicen eso y es verdad, no necesariamente. No es ver, no necesariamente, pero también lo que pasa ahí es, yo no elijo el candidato. El candidato lo elige la línea, el cliente interno. Entonces, ¿por qué? Yo lo que hago es presentar, yo soy un nexo, soy el Tinder entre el empresario Sí. y el mercado Claro. de talento. Yo soy el Tinder, busco el match. Cuando hago match me siento muy feliz porque se ha formado una pareja entre un área y un candidato, o entre una compañía y un candidato. Entonces, al fin y al cabo, el que decide quién contrata es el hiring manager. Sí, nosotros de recursos humanos tenemos un montón de acciones de flexibilizamos el salario, flexibilizamos las condiciones laborales en términos de más home office o menos home office, podemos ofrecer un beneficio, podemos no ofrecer un beneficio, pero el que decide generalmente es el líder de la dirección o el líder de la posición, digamos. Yo te presento candidatos, te presento una terna, vos me decís con quiénes avanzar. ¿Querés mi consejo? Me gusta más este, me gusta más el otro. Pasa, Claro, digamos, ¿no? claro. Pero el que decide es él. Finalmente. Y esta parte, fíjense qué interesante. Yo nunca pensé en la posventa. O sea, como que el reclutador, inclusive internamente, así se los digo, ¿eh? Un reclutador llega, te deja a la persona, ya firmó, le da la inducción, y ya como que pasa al área y desaparece la persona, ¿no? Que es estratégica la postventa. Claro. Es totalmente estratégica porque cuando vos contratás a alguien en una empresa, yo como reclutador me hago el mejor amigo de mi candidato. Porque ese candidato me va a venir a buscar a mí para pedirme consejo, me va a venir a buscar a mí para contarme qué está pasando en el área, me va a venir a mí para preguntarme dónde está la cafetería,
va a buscar, yo soy su mejor amigo, yo fui su primer contacto dentro de la empresa. Y ese perfil, el día de mañana va a ser jefe si se queda en la empresa. Y cuando sea jefe, va a saber que yo le hablo con la honestidad y que lo que le hablé es lo real. Entonces él sabe que voy a querer ayudarlo a él, digamos, ¿no? Entonces es estratégico. En la venta de automóviles, por ejemplo, la postventa es muy importante. ¿Por qué? Porque ese auto después de 2 años sufre una depreciación, ya me pongo financiero, pero sufre una depreciación y va a ser el cliente que te va a comprar de vuelta porque siempre estuviste ahí, lo estuviste acompañando. Sí, sí. Es así. De ahí que es muy importante, hay muchos reclutadores, necesitamos acompañar a nuestro cliente, el área y el candidato. Yo a veces sí forzo un poco a que las empresas me permitan acompañar al candidato. Pensando que yo soy externo, aunque sea así, les digo hoy al director general, déjame acompañar el proceso de vinculación a la persona. Pero o sea, a veces no entienden que yo debería de solo entregar y ya cumplí con lo mío y en todo caso la garantía si la persona no funciona. No, es nuestra responsabilidad acompañar para que justo no necesites utilizar la garantía. Pero porque hay muy, el gran problema de las empresas hoy en día, cuando contratan un perfil, es la comunicación. ¿Cuántas veces te habrá pasado, y me imagino, Lisa, ahí, que el candidato te dice, no, porque mi jefe me está todo el tiempo arriba mío y hace un montón de multitasking? Y después hablas con el jefe y te dice, no, pero yo lo veo medio inestable a él y siento que necesita este multitasking, pero a mí me serviría mucho más delegarle. Y es un tema de comunicación, de cuál uno cuando contrata a alguien debería decirle, ¿cómo te gusta trabajar? Y moldear ese trabajo a lo que necesita la compañía, obviamente, ¿no? Porque cada compañía tiene su forma de trabajo. Pero esto de los CEOs que te dicen que los tenés que obligar, obviamente, que a veces es por el costo. Te dicen, ah, no, pero ¿cuánto me vas a cobrar? Lo hago gratis. Lo Sí, hago yo les por digo, calidad de mi proceso. exacto, yo les digo, no, 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 si no te estoy cobrando más, permíteme acompañarlo para que no tengas que pedir la garantía porque el candidato se vincule de forma efectiva y eficiente lo que esperabas a tu organización. Totalmente. Y no es el hecho de que somos descartables, ¿no? Hay alguien ahí que quiere trabajar con vos. Ya te eligió, renunció a su compañía anterior y está con vos. Entonces hay un interés genuino de él estar ahí. Si vos la haces pasar mal y querés contratar gente para rescatarla, eso es un negocio que no va a tener mucha vida. Así es. Y les digo esto porque fíjense que es muy común que nos responsabilicen, ya sea las áreas de reclutamiento como a los headhunters, de la incapacidad que tenemos para reclutar buenas personas. Es que, bueno, es un poco lo que decía recién, ¿no? El hecho de, yo no elijo quién entra en la organización, lo eliges tú. Yo te presento las opciones, soy el Tinder, te presento qué fotos hay en el mercado. Y vos elegís con quién vas a estar en pareja, digamos. Sí, hay muchas veces que puedes hacer el examen psicométrico, puedes hacer el estudio socioeconómico, puedes hacer miles de pruebas, pero nada te asegura que la persona esté ahí. Puede ser que la persona fracasó en un proyecto y tuvo una rotación. ¿Cuántos profesionales vemos que estuvieron 15 años, como decís, y de repente 6 meses, 5 meses, 4 meses? Porque son esos periodos de prueba donde nadie los incorpora, nadie los ayuda, nadie les enseña las nuevas modos de trabajo. Entonces, sí hay que trabajar mucho en esto de construir esa imagen de la empresa dura, digamos, de la empresa no humana, digamos, ¿no? Donde todos, hay empresas que creen que hay gente entregando currículums en la recepción todavía, ¿no? Entonces, no somos descartables. Hoy los candidatos eligen las empresas y hace no mucho tiempo las empresas eligieron a los Así es. candidatos. Sí, tienes razón. Hoy ya es distinto y de hecho muchas generaciones o de edad muy joven te dicen, no casa con mi propósito de vida. Oye, te están ofreciendo el doble. No. Totalmente, y creo que también un perfil puede hacer muchas cosas, puede desempeñarse en muchas áreas. Hoy una de las competencias más importantes es esta visión estratégica que tenés de la compañía. Entonces, podrías trabajar en impuestos, pero también podrías trabajar en control de gestión o podrías trabajar en áreas de compensaciones, por ejemplo, si sabes mucho de impuestos, ¿no? Personales, para decirlo de alguna manera. Entonces, a mis candidatos lo que le digo es, armate 3 currículums para las 3 posiciones target que vos tenés y tratá de explayar en las primeras 3 líneas de cada experiencia esa posición que vos estás buscando. Entonces, hoy en día vos tenés que modificar tu currículum a la búsqueda que se está haciendo. Antes era el mismo currículum para todos,
porque ni modo que vas a tener 4 bloques así de currículum para entregar, digamos, ¿no? Entonces, trata de mostrarte bien ahí en los currículums, por ahí no puedes poner toda la información, pero mira, esta es una posición de especialista de UX, por ejemplo, voy a armarlo de esta manera. Esta es una especialista de copywriting, lo voy a armar de otra manera y voy a poner los proyectos que estuve relacionados con eso y que sí fui especialista y que participé. Entonces, ahí el candidato va a tener un montón más de opciones y ya va a ir preparado, porque si yo mandé este currículum, esto es lo que quieren ver. Este es el currículum o la experiencia que quieren ver de mí. Entonces, hoy el candidato también va y elige también este tipo de posiciones directamente. Y a veces también es muy bueno, vuelvo con esto, el networking. Ayer con este candidato que hablaba le decía, agrega el director de, no sé, de tal empresa corporativa, porque LinkedIn no es que estás conectando con amigos, estás generando una alianza profesional, una conexión profesional. Entonces el día de mañana, cuando esa persona, que es el puesto aspiracional que vos tenés, publique una posición o replique la posición que publicó el reclutador de esa empresa, vos le vas a poder escribir directamente a él para pedirle la posición, digamos, ¿no? Así es. ¿Qué recomendarías ahorita a personas que vuelvo a regresar estos 15 años de servicio y de repente los últimos 3 empleos han saltado? ¿Cómo pueden responder ante por qué tienes tanta rotación? Depende de cada uno, pero, o sea, depende de cada profesional, ¿no? Porque hay profesionales que lamentablemente hace 15 años que están trabajando y te dicen yo trabajo así y si no te gusta me voy de la empresa. Y obviamente no son flexibles, ¿no? Entonces, este tipo de personas hay que decirle, hay que tratar de entender por qué fueron las salidas, ¿sí? Y tratar de interpretar por qué fueron las salidas. Es una pregunta muy difícil que me hace realmente y la pienso, porque muchas veces entré acá porque, salí de acá porque hubo una reestructura. Salí de acá porque me ofrecieron, la compañía se trasladó, o la empresa se trasladó a otra ciudad y no me quería mover, digamos, ¿no? Entonces, si vas a tener tanta rotación, buscar referencias también, ¿no? Que la gente hable, que trabajó con vos, realmente justifique que vos saliste de esas compañías. Hay profesionales muy, muy importantes que tienen muy mala suerte realmente y entran a una empresa y están sobrecalificados para esa posición y la empresa nada más los contrata porque quieren pagar un parche durante 7 meses, digamos. Y no es bueno para la vida profesional. Entonces es encontrar el speech y Claro. no dar tanta vuelta. Ser directo es, me fui porque me trataban mal. Ah, pero ¿y por qué? Me trataban mal, no voy a trabajar en una empresa que me traten mal, digamos, ¿no? O sea, siempre que te pregunten, ¿y por qué te fuiste? Porque había malversación de fondos. Y entonces descubrí que el director está con la de tesorería y que se estaban robando la plata de la empresa. Me fui porque hacían tratos que no, con los cuales no Claro. estaban de acuerdo con mi ética profesional. Y se acabó, nadie te va a preguntar más. Y el que te pregunta es por el chisme. Sí, ya es. Realmente, el que te pregunta es por el chisme. Ah, hizo esto. Yo me entero un montón de cosas, pero no las voy a estar comentando en el mercado. Entonces a mis candidatos les digo, no aclares tanto, porque si aclaras, no, se aclara mucho cura y se ve, dice el dicho, ¿no? Algo así. Y que mucho aclara poco. Pues, Sí, algo así, digamos, ¿no? ya estamos como el Chapulín Colorado. Exactamente. Pero no aclares que oscureces, es el dicho. Pero, porque hay que ser directos. Y si vos sos honesto y decís, mira, en esta empresa me ofrecieron que iba a hacer estratégicamente las cobranzas y que iba a llamar a candidatos a empresas de Estados Unidos hasta Alaska y que iba a llamar hasta Argentina empresas para hacer ejecución de cobranzas y estrategias de cobranzas y de repente era nada más conciliar bancos. No me ofrecieron lo que me ofrecieron no era lo que pensaba. Tengo un amigo que acaba de salir de uno de los principales bancos del mundo por eso, porque renunció a su empresa después de 5 años, entró en esta, y era sentarse a corregir errores de un sistema. Él dijo, no voy a hacer esto, yo estoy para mucho más. Hay que tener mucha fuerza, hay que tener mucho coraje para eso. Es muy difícil, pero cuando uno va a la entrevista tiene que ser sincero, es la gente que se toma año sabático mental. ¿Qué dicen las corporaciones? Ah, estás un año afuera del mercado. La persona estuvo trabajando en una carrera ascendente enorme y de repente entró en un burnout
¿Y qué es más sano, Liz, ahí que tenemos que educar al mercado? Que el burnout y tomarse un tiempo Claro. libre es lo mejor que le puede pasar a alguien. O que alguien, o sea, las mujeres que, por ejemplo, tienen hijos. No, me fui porque me tuve un hijo y tuve que renunciar durante un año para estar con mi hijo. Pero qué mejor. Es algo súper humano lo que me estás contando. Estás privilegiando la salud, por ejemplo, si fue burnout, ¿no? Estás privilegiando tu salud mental antes de quemarte. ¿Y cuánto director? Después se vuelve el director que te hace esperar 3 horas en un sillón para hacerte la entrevista. Porque lo único que cree que es importante es trabajar. Y estás vos, está tu ser humano, está tu familia primero, ¿no? Claro, claro. ¿Qué piensas de la rotación? Es decir, hoy, ¿cómo tendrían que abordar las áreas de selección? Siempre se ha, pues la verdad es que la rotación se ha vuelto como un tema desde financiero, por todo el gasto que implica la selección. El hecho de que no esté la vacante cubierta implica también más gasto. Y de repente también hay gente muy talentosa que por mala suerte, por situaciones, no se puede colocar justo por el tema de la rotación. ¿Cómo tenemos que entrenar, tú que tienes gente a cargo seleccionando talento, a no negar la posibilidad de alguien que no necesariamente tiene la estabilidad ideal? Bueno, la estabilidad, como hablábamos, la estabilidad hace 10 años no era la estabilidad hoy. Hoy el promedio de estabilidad a nivel mercado es 2 años, 2 años y medio, y para áreas de Haití es un año, digamos, porque trabajan por proyectos, digamos, o trabajan en startups que fracasan, crecen un año y después fracasan, digamos, o las típicas rondas de inversión que tienen que hacer recorte de personal. Entonces, hay que entender el área, digamos, ¿no? Y hay que entender también qué podemos ofrecer muchas veces, porque el candidato que rota mucho es un candidato que generalmente es más rentable en el mercado. Entonces, si nosotros no podemos ofrecer el mejor salario, vamos a flexibilizar por lo menos en la parte de rotación. Y trabajemos un montón con esa persona en el tema del engagement, porque muchas veces los candidatos se van por el tema de engagement. El otro día lo decíamos en una conferencia. Uno elige a su jefe, no elige a la empresa, digamos, ¿no? En la microcultura con su jefe, digamos. Entonces puede ser la mejor empresa del mundo y puede ser que tu jefe sea maldito. Un coñazo, dirían por ahí, un Exacto. coñazo. No quiero usar palabras porque ya los argentinos somos muy duros con él. Pero hay que hacerle entender al cliente interno que es un hecho de la rotación, que es un warning, un red flag, un orange flag, lo que quieras decirle, pero hay que trabajar con esa persona más en eso entonces. En por qué te fuiste de esta empresa. No, porque no me dejaban, no escuchaban mis ideas. Entonces, así que escuches tus ideas. Obligalo a que todos los one to one te traiga ideas. Después que las implementen o no es, pero escúchalo. La persona se quiere sentir escuchada. Hoy las generaciones más nuevas lo que quieren es sentirse escuchados. Que nadie los tape porque son el CEO. Ellos saben un montón de cosas más que nosotros hoy no sabemos. Em, Son chicos que hoy quieren tener una voz y voto dentro de una mesa de decisión y hay que darles esa voz y voto, digamos, ¿no? Porque ellos vienen con un conocimiento de un mundo mucho más digitalizado, mucho más analítico, mucho más programático, cosas que ya yo con 35 años ya estoy prácticamente fuera de muchas cosas que estudian estos chicos, ¿no? Y o sea, hay que adaptarnos y nosotros tenemos que entender y aprender un montón de ellos. Entonces, sí, la rotación es un hecho, sí es una, un detalle en un currículum, no hay que negarlo, pero hay que entender por qué la persona salió y hay que entender el trasfondo de lo que pasó. Mucha gente te dice, no, me fui por motivos personales. ¿Qué tipo de motivos personales? ¿Con la empresa o tuyos personales? No, es que estuve enfermo. Ah, bueno, o sea, te fuiste para cuidarte de ti. Tuviste un año fuera del mercado para cuidar de ti. Y puede ser desde una enfermedad muy fuerte, hasta puede ser mentalmente. Hay mucha gente que me dijo, me fui porque ya no podía más, no le daba atención a mi familia. Y para mí, lo humano rompe cualquier tipo de tecnicismo. El que puedas abstraerse de eso, de la parte de estar en una posición gigante, creo que es muy importante. De hecho, LinkedIn ya tiene que tú puedas poner que estuviste un tiempo fuera. Sí, se llama break profesional, digamos. Y es un calendario que tiene tic ahí, sí, totalmente. Es, es algo que el mercado, sí, si de repente te tomaste 5 años fuera del mercado,
pero te abriste un restaurante. Eras director financiero y te abriste un restaurante para... Director financiero porque estoy acostumbrado muchas veces a hablar de director financiero, pero eras el gerente de marketing y te abriste un restaurante en Los Cabos. ¿Está mal? No, tenés competencia de... Tenés una competencia de liderazgo, de autoconocimiento, de autopercepción, ¿no? O sea, tenés un montón de competencias que pueden servir para armar proyectos nuevos en una nueva compañía dentro del equipo de marketing, por ejemplo. Entonces, ahora, si te fuiste a Los Cabos y ahora querés trabajar siempre remoto en Los Cabos o en cualquier lugar paradisíaco y alejado, y por ahí va a ser más difícil que vuelvas al mundo corporativo de la gran ciudad. Excelente, la verdad es que Máximo nos has dado tips que, la verdad, por ejemplo, esto de, ¿quieres ahondar más? O sea, sí, 5 minutos hablando de tu experiencia y tipo estar, dónde estabas, la situación, qué Exacto. Modelo hiciste, Startup. ¿no? Cómo lo hiciste y los resultados y después dices en 5 minutos, ¿quieres que ahonde en algo? ¿No lo entendiste? Me parece extraordinario, porque casi siempre el candidato es como pues es un monólogo, porque nada más está preguntando la persona y el candidato está arrojando información que no necesariamente está llevando al reclutador a escuchar lo que necesita. Sí, y también hay que entender mucho a veces los tiempos. Si vos ves que la entrevista estuvo programada media hora y ya estás en el minuto 25 y ni siquiera llegaste a los últimos 10 años de carrera, hay algo que hiciste mal ahí. O sea, tenés que hablar de lo más reciente y en media hora mostrarte, o una hora, mostrarte con esa persona lo máximo que puedas y sin perder el tiempo. Y de dejar un espacio para preguntas, un espacio para que te cuenten de la posición. Y es también mucho la habilidad del reclutador, ¿no? La calidez. Vos tenés que... Es como que invitas a alguien a tu casa y lo haces sentarse en un sillón y le haces preguntas. No, ¿querés un té? ¿Te sirvo un café? No, no es el caso de una entrevista por virtual, ¿no? Pero, ¿cómo estuviste hoy? ¿Cómo venís hoy? Ese tipo de calidez de preguntas iniciales de, uy, sí, está lloviendo, está horrible hoy. Sí, sí, la verdad que el día está súper gris, que no sé qué, Maxi, sí. Bueno, estuviste afuera, sí, me agarró el tráfico, estuve 1 hora y media, sí, acá es un caos el tráfico. Y con eso el candidato ya rompes el hielo y el candidato ya es como que le está dejando pasar y le está dejando elegir dónde se va a sentar, por ejemplo, ¿no? Entonces, el reclutador tiene que ser alguien cálido, tiene que mostrarle a la compañía cálida. Y no todos los candidatos son para todas las compañías. ¿Qué es talento? Yo puedo servir mucho para una compañía, pero no puedo servir para otras compañías. Y no es que soy malo en talento, es que yo elijo qué compañías con las cuales trabajar y hay compañías que no quieren trabajar conmigo y hay compañías que sí quieren trabajar conmigo porque les gusta. Pero el talento no es malo. No sos malo como candidato. Por ahí no sos el candidato para esa empresa. Tal cual. Y de hecho eso lo tienen que entender porque finalmente sí pesa mucho, primero, la pérdida del empleo. Segundo, que tú no te sientas capaz de contratarte. Eso es un Eso tinte es un bien, limitante. claro, súper fuerte, porque ya te estás, diría Miguel Ruiz, hechizando a ti mismo de que no vas a conseguir nuevamente trabajo, ¿no? Totalmente, totalmente. Y es muy importante finalmente estos tips porque muchos de nosotros que te entrevistamos, no siempre ayudamos a la gente en ese sentido. Por eso, este espacio de talentos buscamos invitar a gente que pueda sumar a la industria de recursos humanos, pero también a la gente que escuche que está buscando empleo. Si hace mucho tiempo no estás encontrando empleo, mi tip es buscar ayuda, pedí ayuda. Juntate con un profesional, habla, decirle qué viste de mi perfil, busca feedback constructivo y arma tus entrevistas en pos de ese feedback constructivo. Muchas empresas de selección hoy en día lo que están haciendo están involucrando líderes o clientes dentro de sus procesos de selección para que evalúen a candidatos y ayuden a ese candidato a mejorar en sus competencias de entrevistas, digamos, ¿no? En su speech eh, corporativo, como le digo yo, ¿no? Entonces, no sé si sos un gerente de marketing, estás en una empresa de esta de talleres de empleabilidad, etcétera, que te pueda ayudar a mejorar estos pitch. Muchas veces estas empresas te ofrecen, bueno, te voy a poner una entrevista con el director de marketing de, no sé, de X compañía y él te va a poder ayudar un montón más para decirte qué puedes mejorar. Entonces hacen 45 minutos de entrevista, 15 minutos de feedback y esa persona cuando vaya a otra entrevista ya va a saber lo que es lo que quiere un director de marketing.
Eso no lo había oído. Qué interesante. Sí, están involucrando un montón ahora a los directores de las compañías para, dentro de los procesos de selección, para ayudar a la gente a que mejore su speech, digamos, o mejore en las cosas que tiene que decir. O consejos. Che, hiciste todo esto y a mí, como director de marketing, me encantaría encontrar perfiles así. Hoy no tengo vacantes para tu perfil, pero me encantaría encontrar perfiles así, que tengan esto en un futuro, digamos. Entonces, eso también está muy bueno. Y hay que saber pedir ayuda. Si en 6 meses no conseguiste trabajo y estás, ¿cómo hago para que no se me note el trabajo? Busquen coach ejecutivos, coach ontológicos. Esa es una limitante, como decís, esta frustración de no conseguir trabajo. Hay mucho reclutador o jefe de reclutamiento de compañías que si tú le escribes por LinkedIn le dices, mira, sé que no tenés búsquedas en tu empresa hoy para mí, pero me encantaría que me pudieras ayudar a entender qué es lo que estoy fallando o qué no estoy viendo bien. ¿Ves bien mi currículum? A mí me escriben un montón y en la medida de lo que puedo les respondo y hay un montón de gente que le miro el currículum y le digo, tu currículum está bárbaro. Si querés nos juntamos en 2 semanas cuando tenga tiempo, me escribime que voy a estar más tranquilo y hacemos una llamada de 20 minutos, me contás qué hiciste y te voy a decir, destaca esto, esto y esto. ¿Qué mejor para mí que en 20 minutos yo le pueda ayudar a alguien a conseguir un trabajo que puede ser el trabajo de sus sueños o puede sacarlo de un problema muy grande a esta persona, que le tiene que dar de comer a su familia, por ejemplo? Y la verdad, Maxi, te felicito porque eso es ser mucho más que un reclutador. Es realmente ser parte del proceso y acompañar a tu cliente. Es ser empático, porque si vos estás del otro lado de la silla y te pasa, es típico, salís a buscar trabajo y la mitad, el 80% de las puertas se te cerraron. Y te vas a acordar siempre de la persona que te dijo, mira Maxi, sos buenísimo, me encantaría trabajar con vos, pero hoy no puedo, digamos. Y me pasa un montón. Y me pasó cuando salí a buscar trabajo, me pasó que me cerraron un montón las puertas. Y yo dije, no me quiero sentir más así. Quiero que ser recordado como alguien que da consejo y que lo puedes tomar bien o mal. Y hay veces que es una sola frase o una sola palabra que transforma. Es una sola palabra que transforma. Decirle, no te muestres así. ¿Por qué no te mostrás como sos? Y esa persona dice, sí, ya sé, estoy cansado de fingir. Y a partir de eso consiguen trabajo porque se muestran como son y son grandes personas muchas veces. Entonces, nada, no es que voy más allá, es ser estratégico y ser empático. Hay que darle a la vida lo que la vida te dio, digamos, ¿no? Y ayudar a las personas al máximo. Para mi propósito es ayudar y como te digo, y como cuando empezamos esta charla, el área de talent acquisition es un área que transforma vidas, que da oportunidades y que nunca vas a entender la realidad, la verdadera profundidad de las palabras que decís. Claro, porque sí puede ayudar o destruir. Puede destruir y tenés que tener un montón de cuidado de las cosas que decís. Por ejemplo, no sé si haces preguntas discriminatorias, trabajando en el mercado de Estados Unidos, estás muy limitado en las preguntas que puedes decir, por ejemplo, cosas que en Latinoamérica podrías preguntar y no en Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? O sea, hay que tener mucho cuidado con las cosas de cómo puedes herir a la otra persona. Entonces, la persona que está enfrente es una persona igual que vos. Puede ser el director muy senior, pero es una persona igual que vos. Y he entrevistado muchos directores que me decían, tuve que dejar mi trabajo porque era eso o mi pareja. Y cuando a mí me dicen eso, yo ya tienen 5 puntos más conmigo. Claro. Entonces, los tips sean honestos, también cuiden sus tiempos, prepárense para la entrevista y hoy el ChatGPT, como mucha inteligencia artificial, ya puede ayudarte a desarrollar un excelente currículum. Así que, Maxi, ¿dónde te consiguen para asesorías? Nada, me pueden buscar por LinkedIn en Máximo Astigueta, me agregan, me mandan un mensaje y hablamos. Ahí podemos charlar a ver cuáles son las necesidades que están. Sí ofrezco talleres de empleabilidad, pero no te voy a vender el taller de empleabilidad si no lo vas a necesitar, digamos, Claro. ¿no? Entonces, si necesitas un consejo o cualquier tipo de gestión, digamos, de revisar tu currículum, me pueden escribir, totalmente encantado, y mismo si estás buscando en nuevos mercados, también, o aconsejarte cómo se está moviendo el mercado de reclutamiento, también encantado de poder ayudarte. Qué maravilla. Maxi, gracias por acompañarnos el día de hoy. No, Liz, de verdad un orgullo. Em,
nada, te dejo esto, es ayuden a las personas que están al lado, porque hoy en día la gente deja de ser empática y lo más importante y lo que cambia el mundo es ser empático con quien está al lado. Así es, y ayudar es parte del propósito de Recursos Humanos, así que no lo olvidemos, estimada comunidad. Muchísimas gracias a todos por este capítulo. La verdad es que nos vemos próximamente.